Hola una vez más chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado sexto del área de ciencias naturales que tiene que ver con el magnetismo. Bueno, el magnetismo básicamente se trata de los materiales que tienen propiedades magnéticas, básicamente que funcionan como un imán o que pueden ser atraídos por un imán. Entonces, para analizar un poco más este tema vamos a ver la siguiente pregunta. Bueno, bien, vamos a buscar aquí la pregunta y esta nos dice así. Si se coloca frente a frente los polos norte de dos imanes, se nota una acción repulsiva entre ellos, pero si se enfrentan un polo sur y un polo norte, la acción observada es de carácter atractivo. Como conclusión se deduce que a. Polos del mismo nombre se repelen y polos de distinto nombre se atraen. B. Polos del mismo nombre se atraen y polos de distinto nombre se atraen. C. Polos del mismo nombre se repelen y polos de distinto nombre se repelen. O D. Polos del mismo nombre se atraen y polos de distinto nombre se repelen. Bueno, entonces básicamente primero vamos a mirar qué es eso de los polos de los imanes y también qué pasa si yo pongo dos polos iguales y qué pasa si yo pongo dos polos distintos. Bueno, y para eso vamos a ver el siguiente dibujo. Entonces, esto básicamente es lo que es un imán. Un imán, sea como sea el imán y sea del tamaño que sea, siempre va a tener dos polos. Un polo norte, como este que tenemos acá, y un polo sur y un polo norte. Básicamente es lo mismo que pasa con la Tierra. La Tierra, en pocas palabras, es un gran imán que tiene un polo sur y un polo norte. Obviamente ahorita por los movimientos que ha tenido básicamente la Tierra o el eje de la Tierra, ya los polos como tal geográficos, o sea, el polo sur y el polo norte, no son como tal los polos magnéticos reales de la Tierra, pero hace unos años sí solían ser. O sea, básicamente, recuerden, la Tierra es un gran imán que tiene un polo norte y un polo sur magnético. Cada vez que yo parto un imán, porque eso es lo que nos está mostrando acá, si yo parto este imán en dos, cada vez que lo parto se va a volver a crear un nuevo polo sur y un nuevo polo norte, porque todos los imanes, como les decía, no importa el tamaño que sean, siempre tienen que tener un polo sur y un polo norte. Bueno, entonces cada vez que yo lo parto se va a volver a crear polo sur y polo norte para que ese imán, por más de pequeño que sea, tenga los dos polos correspondientes. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo pongo dos polos iguales cerca y si yo pongo dos polos opuestos cerca? Ustedes lo han visto en la práctica. Si ustedes toman dos imanes, hay una posición en específico en que ustedes ponen los dos imanes y se van a repeler. Pero si ustedes voltean uno de ellos, probablemente lo que va a pasar es que se van a atraer. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces yo estoy colocando los imanes en posiciones en que los dos polos nortes quedan juntos o los dos polos sur. Y lo vamos a básicamente a pintar acá. Yo tengo un polo norte y un polo sur. Cuando yo estoy jugando con los imanes y yo pongo los dos polos iguales de cada imán cerca, o sea, por ejemplo, si yo pongo el polo sur de este imán cerca al polo sur de este otro imán, lo que va a pasar es que se van a repeler y por eso es que yo no puedo pegar los imanes. Pero si por el contrario yo cojo y volteo este imán que tengo acá, entonces ya voy a tener este imán normal en la misma posición que lo tenía antes, pero el otro lo voy a tener en la posición contraria. Entonces acá va a tener el polo norte y acá el sur. Entonces aquí ya estoy juntando polos opuestos. Y al colocar juntos polos opuestos, estos se van a atraer. ¿Listo? Es lo mismo que pasa en cuanto a cargas. Cuando yo estoy hablando de carga, yo tengo una carga positiva, por ejemplo, y una carga negativa. Esas cargas se atraen una a la otra. Mientras que si yo pongo cargas del mismo signo, bien sean ambas positivas o ambas negativas, se van a repeler. Entonces, en la parte de los imanes, en la parte de magnetismo, no puedo hablar de cargas que se atraen y se repelen, sino hablo de polos. Entonces, cuando hablo de que pongo dos polos iguales, esos dos polos se van a repeler. Pero si yo pongo dos polos opuestos, por ejemplo, polo sur con polo norte, esos polos se van a atraer. Bien, entonces eso es lo que pasa básicamente. Cuando yo tengo dos polos iguales, igual que en las cargas, se van a repeler y cuando yo tengo polos distintos, sur y norte, se van a atraer. Ahora con esa información vamos a buscar
la respuesta aquí de la pregunta. Entonces miramos cuál de estas respuestas nos dice lo que acabo de decirles. La A me dice, polos del mismo nombre se repelen. Sí, habíamos hablado que si pongo un polo sur y un polo sur o un polo norte y un polo norte juntos, se van a repeler. O sea, polos del mismo nombre se repelen. Y polos de distinto nombre se atraen. Sí, porque dijimos que si yo ponía un polo sur con un polo norte cerca, se van a atraer. Entonces la A sí sería. Sin embargo, miremos las otras respuestas. Polos del mismo nombre se atraen. Ya dijimos que no, que los polos del mismo nombre se repelen, no se atraen. Y polos de distinto nombre se atraen. Esto también nos está diciendo que polos de distinto nombre se atraen. O sea, esta parte de la respuesta está bien, la segunda, pero en la primera está mal porque polos del mismo nombre se repelen. Entonces la B no es la respuesta porque tiene una parte mal. Miremos la C. La C me dice polos del mismo nombre se repelen. Sí, está completamente correcta esa parte, pero la segunda me dice polos de distinto nombre se repelen. Y ahí es donde está la parte incorrecta, porque los polos de distinto nombre se atraen, no se repelen. O sea que por la segunda parte de esta respuesta tenemos que descartarla. Y la D me dice polos del mismo nombre se atraen. Eso no es correcto. Y polos de distinto nombre se repelen. Aquí me están colocando las cosas al contrario. Y esto quiere decir que esta respuesta no es la correcta. Así que la respuesta correcta es la A. Listo, chicos, ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.